Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En un video anterior hablamos del sentido simbólico de las gárgolas y del valor apotropaico de las mismas, es decir, como elementos protectores del templo para el alejamiento del mal y de toda fuerza maligna, oscura, negativa. En otros entornos culturales existen otros seres, otros elementos arquitectónicos que no son simples decoraciones y de los que hablaremos hoy. Me estoy refiriendo a los guardianes de las puertas. En Oriente, los umbrales suelen ser custodiados por leones, los mal llamados perros Fu, que al ser dos establecen una línea invisible o barrera energética que impide el acceso de los profanos. Este punto es interesante y ya lo mencionamos en el video anterior. Entonces, estos guardianes de piedra pueden dejar pasar a los indignos, pero en verdad están dejando pasar solamente su cuerpo, pero no su alma. Queda claro que esta afirmación debe tomarse desde una perspectiva simbólica y no al pie de la letra. Cuando decimos que el alma se queda afuera, es porque el alma, o mejor dicho, los ojos del alma, la mirada profunda, esa visión que puede penetrar la corteza de las cosas, es la única que puede percibir el sentido último de los símbolos. Y esto significa animarlos, llenarlos de vida. Y cuando a los símbolos le insuflamos vida, ánima, el símbolo habla y revela sus secretos. Y así se entiende esta función de los guardianes. Los profanos podrán entrar, husmear, sacar fotografías en el templo, pero al carecer de una mirada profunda, de esa visión del alma, no van a poder entender el sentido trascendente de los símbolos, de lo que ahí se está transmitiendo, de lo que ahí se está diciendo. Los leones de Fu a veces son llamados leones de Buda, porque en el arte oriental vamos a encontrar representaciones del iluminado o de otros seres espirituales que van montados a lomos de un león. Los dos leones de piedra que marcan ese límite o barrera suelen ser de diferente sexo, es decir, como una manifestación del yin y del yang. El macho, es decir, yang, sostiene un orbe debajo de su zarpa, mientras que la hembra, yin, protege a una cría. Esta peculiaridad también deja en evidencia que el león macho protege a los habitantes del hogar de los peligros externos, se ocupa entonces de la supervivencia, al mismo tiempo que la hembra cuida el interior del hogar, es decir, del alma. Si miramos la fachada de estos edificios sagrados, frente al mismo, el macho suele estar a nuestra derecha y la hembra a nuestra izquierda. También en algunas representaciones de Asia continental, el macho tiene la boca abierta pronunciando la O y la leona la boca cerrada pronunciando la M, es decir, vocalizando juntos el sagrado mantra Om. Pero en Japón esto se asocia al proceso respiratorio. El macho inhala para simbolizar la vida, mientras que la hembra exhala para representar de ese modo la muerte. Aunque los leones suelen asociarse a las construcciones de Extremo Oriente, de Tailandia, China, Japón, Birmania, Camboya y otros países de la región, en Europa también se han utilizado a estos animales en las fachadas con un sentido similar o directamente con el mismo sentido, que nunca es decorativo, sino que tiene una función muy específica. En Italia, en los pórticos avanzados de algunas iglesias antiguas, sobre todo iglesias románicas, podemos encontrar leones sosteniendo columnas, o mejor dicho, fundiéndose con la columna. Esto lo podemos apreciar en San Zenón de Verona, en la Catedral de Parma, en la Catedral de San Vigilio, en el Duomo de Trento y en otras construcciones del estilo. Estos leones son llamados estilóforos y este es un término arquitectónico que significa portadores del estilo, es decir, portadores de la columna. El león estilóforo obviamente nos habla de fuerza, de la enorme fortaleza de este animal que con su propio cuerpo puede sostener todo el peso del edificio y con su actitud feroz disuade a los indignos de ingresar en ese espacio sagrado. Otros leones famosos en Occidente son los que custodian el ingreso al Congreso de los Diputados en Madrid, España.
Bautizados como Daois y Velarde, son dos enormes esculturas de bronce que protegen la entrada al Palacio de las Cortes, dejando pasar solo a los dignos. Aunque, bueno, burlonamente podríamos decir que ciertamente no han cumplido muy bien su trabajo desde que fueron colocados ahí en el año 1872. En verdad, esta pareja de leones que podemos apreciar hoy no es la primera que ha custodiado el ingreso a este palacio. La primera pareja fue confeccionada con una bajísima calidad, con un yeso pintado imitando al bronce, pero después de un solo año los dos leones ya estaban tan deteriorados, en un estado tan lamentable, que fueron retirados para ser sustituidos por una segunda pareja. La segunda pareja se le encargó al escultor José Belver y Collazos, pero estos leones eran tan pequeñitos que en lugar de inspirar respeto daban un poco de pena. Por lo tanto, fueron retirados y enviados a los jardines de Monforte en Valencia, donde siguen ahí hoy en día. Al final, la tercera pareja de leones fue encargada a Ponciano Ponzano, el que utilizó para su confección cañones fundidos que habían sido confiscados al ejército enemigo en la Guerra de África. En 1865 fueron terminados y desde 1872 se emplazaron en el lugar que siguen ocupando en la actualidad. Como curiosidad, podemos decir que los leones del Congreso de Diputados, llamados entonces Daois y Velarde en honor a dos oficiales del levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas, estos leones serían los mismos que los que aparecen en la fuente de la diosa Cibeles, que también está en Madrid y muy cerquita de este palacio, pero en este caso los leones deberían llamarse Hipómenes y Atalanta, dos personajes de la mitología griega que fueron convertidos en leones y que también fueron condenados a no poder volver a mirarse. En este sentido, no estaríamos frente a dos leones machos, sino a un macho, Hipómenes, y a una hembra, Atalanta. En el simbolismo funerario también suelen aparecer leones y muchas veces parejas de leones custodiando nichos, tumbas y panteones. En el cementerio inglés de Málaga vamos a poder encontrar dos leones que están custodiando el ingreso. De acuerdo al testimonio de Plutarco y de algunos santos de la iglesia, como San Hilario y San Agustín, sabemos que en la antigüedad se creía que los leones dormían con los ojos abiertos y por eso se los consideró símbolo de la vigilancia permanente. Dos leones custodian también un viejo puente sobre el río Danubio y este puente une desde mediados del siglo XIX a las ciudades de Buda y de Pest, las cuales terminaron por fusionarse para dar forma a la actual Budapest, capital de Hungría. Este puente de las cadenas, con sus 380 metros de largo, fue durante muchos años el más largo de Europa y el segundo más largo del mundo. Los dos leones de Budapest fueron esculpidos por János Marchalko y la leyenda cuenta que este, cuando presentó su obra, retó a los presentes a encontrar algún defecto a los mismos. Y también, según cuenta esta historia, Marchalko estaba tan convencido de la perfección de sus esculturas que prometió suicidarse si alguien le señalaba alguna imperfección. Y justamente alguien le comentó que a los dos leones les faltaba la lengua, la cual supuestamente había sido olvidada por el escultor. La historia termina trágicamente con János Marchalko arrojándose desde el propio puente al Danubio y ahogándose en sus aguas. Esta leyenda, que es una de las más populares de Hungría, es tan solo eso, una leyenda. Marchalko no se suicidó, sino que murió por causas naturales varios años después, mientras que los leones sin lengua, que todos los guías turísticos muestran con orgullo, en verdad sí tienen lengua, pero lo cierto es que no pueden ser vistas desde abajo, desde la altura de los turistas. El 18 de enero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba llegando a su fin, el puente fue volado por los alemanes en un intento por detener el inexorable avance de las tropas rusas. Después del conflicto, el puente sobre el Danubio y los dos leones fueron de las primeras esculturas en ser reconstruidas en Hungría. Además de las gárgolas y los leones, también podemos encontrar otros animales fabulosos, esfinges y monstruos que aparecen en diversos edificios y espacios sagrados con la misma función, protectora y apotropaica. En algunas construcciones encontramos perros custodios, como estos que estamos viendo, los lebreles del Castillo Piria en Maldonado, Uruguay. Y no debemos olvidar al gran perro guardián de la mitología griega, el can Cerbero.
de varias cabezas que estaba encadenado a la puerta del Tártaro. Pero este es otro tema también con un rico valor simbólico y que vamos a abordar cuando sea el momento. Gracias por estar ahí. A todos los interesados en profundizar en estos temas, los invito a sumarse como estudiantes a nuestra Orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora sí me despido con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias.